Las tablas del Teatro Martí hoy se placen en presentarles al niño que todos los viernes en el matutino de su escuela declamaba, al que nació en la Loma de los Zapotes de San Miguel del Padrón, y la finca Taoro en Santa Fe se convertiría en su área de juego favorita y el lugar en el que pintaba hermosos paisajes. Hoy hemos invitado a un actor que ha interpretado en la televisión y el cine al más malo entre los malos y al más bueno entre los buenos, que aunque suene a un cliché, un excelente actor sí es. Bienvenido a Sobre las Tablas al primer actor, Francisco Aramis Delgado Cruz, o artísticamente hablando, Aramis Delgado. Un gusto. Siéntese. Aramis. San Miguel del Padrón, la Loma de los Zapotes. ¿Le dicen algo estos nombres? Uf. Bueno, San Miguel del Padrón fue donde yo nací y la Loma de los Zapotes. No recuerdo mucho porque era muy pequeño. Ya estuve allí 2 años y medio más o menos. Y sobre un poblado, estoy segura que el poblado le va a trasladar a su infancia, Santa Fe. ¿Qué le dice? Bueno, Santa Fe está muy cerca de la finca Taoro. Y realmente donde yo me crié fue en la finca Taoro. Qué bien. ¿Y qué relación tiene Aramis con la pintura? Ah, bueno. Estando en la finca Taoro, ¿Sí? muy pequeño, había un ingenio, que era el ingenio Taoro, Ajá. que había barracones y que existen todavía, están un poco deteriorados ya, pero existen todavía, que a mí me daba un estado especial ir a ese lugar. Y, y entonces allí se me ocurrió, o lo sentía, era ponerme a dibujar o a pintar. Y entonces empecé a llenar laticas de pinturas normales, laticas, hice como un estuche para pintar yo de 6, 7 años, 8, 9, esa época, a pintar todos los barracones, los lugares, había una torre de los esclavos y ahí eso para mí tiene un encanto, es como, era una magia, se me olvidaba todo, era donde yo encontraba como la paz. Qué bien. De niño, ya usted declamaba, actuaba. Bueno, ¿Fue algo que ya tenía? sí, yo tenía 6 años cuando mi mamá en la escuela, estábamos ya en una escuelita donde hicieron un acto y me enseñaron un poema especial de las monjas, unas monjitas que fueron las que me dieron clase, un poema para las madres. Entonces dije el poema, el primer poema que decía, bueno, un poema enorme, grande, pero me lo aprendí, le eché lágrimas y todo. Ahí fue donde me di cuenta que yo nací para eso. En Sobre las Tablas, este programa, pues tenemos como premisa investigar mucho a nuestros invitados. Esa es nuestra palabra de ley. Entonces, hemos sabido que Aramis conoció en la adolescencia a Vicente Revuelta. Háblanos de eso. Vicente. Cuando yo estaba en Santa Fe me entero, yo tenía 14, 13, 12, no sé, 15, más o menos 14 por ahí. Me entero que estaba en un grupo que se llamaba Teatro Estudio, dirigido por un señor que se llamaba Vicente Revuelta. Yo de Santa Fe a Marianao ya yo salía, ¿no? Yo hacía mis salidas por la tarde, por la noche, y me entero que iban a poner Tupac Amaru, una obra que fui y vi la obra, estaba Vicente, estaba Sergio Corrieri,
Y bueno, y ahí trabajaban muchos actores como una actriz eh, que yo, vaya, para mí era fascinante. eh, y estaba también Flora Lauten. Y bueno, fui y vi Tupac Amaru, me volví loco con aquella obra, vi Los 10 días que estremecieron al mundo, que trabajaba esa actriz que hacía el personaje de que era una mujer que era morfinómana, que es en el largo viaje, que se llama Ernestina Linares. Ernestina Linares era fabulosa. ¿Y conoció usted a Vicente en ese momento Claro, personalmente? en ese momento conocí a Vicente. Vicente, le dije que yo quería ser actor y me dijo, ah, qué bien. Fue muy parco, fue muy un poco especial. Pero me miró de arriba abajo y yo sentí, bueno, yo digo, bueno, parece que no le caí mal. O sea que vamos a ver si puedo. Pero bueno, eso pasó Qué bien. en ese momento. Si le hablo de la palabra ejército, ¿qué le viene a la mente? Bueno, en el ejército, cuando llega la revolución, yo era muy jovencito, había terminado el bachillerato, entonces nos hacen el grupo, nos mandan a la unidad militar. A una unidad militar nos mandan para la sierra, a unos ejercicios que se hacían en aquel momento. Cuando salimos de la sierra, ya no nos dejaron ir para la casa, nos dijeron que ya éramos militares. Entonces, para mí era terrible porque yo no quería ser militar, yo quería ser actor. Entonces, bueno, pero ya tenía que estar ahí. Llega el momento de Girón, de toda la etapa aquella fuerte. Sí. Entonces, después de Girón, bueno, los reglajes de tiro y los problemas y la artillería. En la artillería, bueno, no podía salir tampoco, yo estaba trabajando. Bueno, entonces en el pueblito de Bacuranao, había una actriz o una mujer hay una campesina, una mujer que quería actuar. Y yo dije, aquí es donde yo voy a hacer el grupo. Hice un grupito de teatro y donde hice varias obras, ayudado por una instructora de arte que vivía en Guanabacoa. Y entonces fuimos e hicimos varias obras, La Comadre, Las Palabras en la Arena, varias obras, donde La Comadre la hicimos en varios lugares, en Guanabacoa, acá, allá, y fuimos al primer festival de aficionados del MINFAR. Y no era el MINFAR solo, ahí estaba el MINFAR, pero era el primer festival de aficionados en el Pairé. Y donde yo hacía La Comadre, el protagónico, naturalmente, yo me di el protagónico. Entonces allí gané el primer premio de actuación. El destacado actor Aramis Delgado ha actuado en más de 85 ocasiones en la televisión cubana desde 1983, cuando ya se había ganado la popularidad de todo el pueblo de Cuba y la prensa plana se había hecho eco de un sinnúmero de artículos enalteciendo el trabajo del joven y extraordinario actor hasta la actualidad. Hemos disfrutado de sus magníficos personajes en teleplays, telenovelas, cuentos, aventuras y series policíacas, entre otras. ¿Cómo en una isla tan pequeña hay casa mayor? La mayor de todas. Claro que no es de aquí, pero tengo provisión de piezas. Entonces háblame de ese teatro musical, que tiene que ver con esto aquí donde Sí, estamos cómo sentados que no. también. Pero no, el teatro musical no es que ya estaba hecho ya con el Teatro Martí, con este teatro maravilloso que lo tenía Candita Quintana y Alicia Rico. Bueno, ya yo estaba invitado para hacer aquí una obra, unos sketches bufo, ¿no? Con esa gran actriz que la adoraba, que tenía allí en aquella esquina
tenía su camerino y era como su casa. Ella brindaba café, hacía tortillas, hacía todo lo que me pedía. Y venía y actuaba y hacía su eso y tomaba su traguito. Y era una maravilla como esa mujer en escena hacía cosas tan lindas. ¿Y el teatro para niños? ¿Qué me El dice? teatro para niños, yo estuve después de eso también en un grupo juvenil donde trabajaba con Roberto Fernández, era el director, con grandes actores, había unos actores muy buenos ahí, y hacíamos teatro, la Tinaja de Pirandello, el Retablo de las Maravillas, hice muchas obras donde aprendí mucho, porque era todos los días, hacíamos giras por La Habana, por la provincia de La Habana, y actuábamos para los muchachos por la tarde. Y la relación actor-niño te da una cantidad de experiencia muy importante para la actuación. Sí, es enriquecedor el teatro para niños. Yo creo que es difícil. Muy difícil, pero muy lindo, Sí. muy lindo. Es cuando logras realmente esa magia linda que tienen los niños y te la dan, te la llevan. ¿Qué le dice el nombre de Mijail Kalatozov? Sí. Bueno, en una época vino acá un director, primer director que hizo una película, coproducción con los soviéticos, los soviéticos en aquel momento. Y bueno, Enrique Pineda Barnet era el que los estaba asesorando y fue a Guanabacoa a ver unos muchachos que estábamos allí actuando, y era yo que estaba actuando, que estaba en Bacuranao, y fuimos a actuar esa noche, y entonces me escogió para trabajar en la película. Y entonces para mí no me daban permiso en la unidad militar, pero yo lo luché hasta que lo logré. Y entonces me dieron un mes para yo trabajar en la película. Ahí ya, bueno, era un papelito, sencillamente, pero trabajaba, hacía cosas. Allí luchando con el agua y los estudiantes, que yo le daba la noticia de que mataron a Fidel. Y entonces ese era uno de los momentos más importantes míos. Pero aprendí muchísimo con Kalatozov y todo el equipo de él, mucho, no solamente de cine, sino de actuar, porque yo preguntaba cosas de actuación, y para mí fue muy importante porque después fue un hombre que me ayudó mucho cuando fui a Moscú, Kalatozov, que después se lo voy a mencionar. Y luego conoció a otra persona también. De Rusia. ¿Lyubimov? Sí, Lyubimov, estuve con Lyubimov en una obra que él vino a hacer en Cuba con Raquel Revuelta, que se llamaba Los 10 días que estremecieron al mundo, de John Reed, la obra de John Reed, el periodista, sí, una obra muy importante, donde me dio el primer personaje protagónico. Y ahí me sirvió mucho porque lo vimos cuando vamos a Moscú, tiene un grupo que se llama Taganka, un grupo excelente, el mejor grupo que había en Moscú, aparte del grupo de teatro de Stanislavski, que también fui. Y vi a todos los grandes actores, Inokenti Mosnovsky, grandes actores de esa época, haciendo Hamlet nada menos, que después hago Hamlet también aquí, ¿no? Que eso me sirvió de mucho. Y entonces con Lyubimov me invitó a ver y a participar en los ensayos del Maestro Margarita y Crimen y Castigo. Ahí no te imaginas las cosas que yo descubrí en ese grupo, los momentos con tanta disciplina que hay que tener para ser un buen actor en la escena. La disciplina que ellos tenían era impresionante, pero a mí me sirvió de tanto y me sirvió mucho para seguir en este momento. Me parece que empiezo y que estoy empezando, porque la actuación nunca se aprende, siempre uno tiene cosas para decir y para hacerlas, y siempre es nueva, y siempre que uno actúa es como el acto, único, irrepetible. Tienes bagajes, tienes más historia, tienes más sueños, sueñas más, y esos sueños pues te ayudan a decir cosas nuevas. Y siempre estaré lleno de cosas, recordando todos esos momentos y todos esos grandes directores
para seguir diciendo lo mejor de mí. Qué bueno eso que acaba de decir, Aramis. Sí, sí. Esto ahora mismo es una clase. Ah, ¿qué? Sí, Ah, yo creo que sí. Y también yo imagino que es que todo el tiempo estamos aprendiendo. sí, es verdad. Yo creo que hasta que uno deje de ser actor, que yo estoy casi segura que los actores pues son actores hasta el último día de sus vidas. Y yo creo que uno aprende todo el tiempo. Sí, es verdad. De hecho, aprendió también mucho en el teatro estudio. Además he aprendido mucho contigo, ¡Ah! que eres una actriz excelente. Para mí eres una de las grandes actrices de este país. Oiga, que usted Y lo yo he diga. aprendido mucho contigo, viéndote, y creo que nos tenemos mucho que ver el uno y el otro con la forma de proyectar un personaje. Gracias, es un honor que usted me diga No, no, semejante cosa. Lo creo de verdad. Yo soy una actriz incipiente. No, ¿qué va? Y además, yo estoy diciéndole eso a muchos de los invitados que han estado acá, porque me doy cuenta que nos falta mucho, bueno, a las personas también, a los actores jóvenes, porque ustedes vivieron otras etapas en las que encontraron a grandiosos maestros Sí, y sí. tuvieron la suerte de Creo que había experimentar con ellos. Sí, como que no, había grandes directores que sabían mucho de actuación y no se quedaban solo en su medio, sino que iban al teatro. Y creo que el teatro es la escuela. Sí. Creo que las tablas es la escuela de un actor, porque tienes tiempo de repetir y buscar y encontrar cosas que están mucho más dentro de uno que cuando estás en la televisión o el cine, que es muy, muy urgente, muy rápido, que tienes que ya. Y entonces tienes que traer todo ese bagaje de experiencias y de cosas que lo da el teatro. Además de sus actuaciones en teatro y televisión, Aramis Delgado ha trabajado como actor en más de 50 películas cubanas y extranjeras y es un excelente profesor impartiendo talleres de teatro en Cuba, España y Puerto Rico. Además, ha impartido docencia de cine en Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. A continuación te ofrecemos algunas escenas de los filmes en los que ha trabajado. Que durante 9 años han luchado heroicamente contra los españoles. ¿Eso es lo que usted le dice a sus pacientes? A mí me parece buenísima. Hace unos momentos, arriba, retumbaron como si... Dios me ampare. Más vale no hablar de la conciencia, señor pastor. Él huyó buscando paz. El uso de las entrevistas tiene que cambiar. Le hace falta descanso. Luz, tus dudas me hacen sentir solo. Se va a salvar. No te preocupes. Todo va a salir bien. Y entonces viene el Rita Montaner, o sea, entra usted al grupo de teatro Sí, Rita Montaner. estando yo en el grupo de juvenil, se me presenta bueno, en el Rita Montaner estaban haciendo pruebas para escoger a un muchacho. Y entonces me presento y bueno, me dan la plaza. Y entonces empecé a trabajar allí. Allí tenían un seminario que ensayábamos, dábamos clases desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, todos los días. Actuación, esgrima, danza, bueno, todo, expresión corporal, todo. Aquello era muy, muy bueno y ensayábamos una obra con Cookie Ponce de León, una directora muy, muy buena. Muy buena. Allí hice Hotel de Libre Cambio, Las Palabras en la Arena, ¿no? Hice muchas obras. Allí hice La Gata sobre los Rieles, una obra que me gustó muchísimo, que la dirigió Ignacio Gutiérrez. Había grandes directores allí, como Miguel Montesco. Hice muchas obras, varias obras. El viento en las ramas del sazafrá, con grandes actores. Y fue para mí también una gran experiencia. Adela Escartín nos asesoró también en esta obra, La Gata sobre los Rieles, que fue una obra de 2 personajes que la hice con Sonia Barriel, una actriz muy buena. Eran 2 personajes donde era una obra para lucirse,
porque éramos muy jóvenes y la obra era muy rica. Y donde estábamos desnudos, era uno de los el primer desnudo que hice Sí. en televisión, y el primero que hacía en un grupo profesional ya, con todo lo... Y entonces, bueno, en la calle me cogió un carro y todo, porque estaba metido Metido de en el lleno en el personaje. tema. Y que allí fue muy lindo el trabajo que hicimos, y allí tuvo un premio, uno de los primeros premios de actuación fue en La Gata sobre los Rieles, y entonces pasé con Adela Escartín, que los ejercicios eran excelentes, y de Ignacio Gutiérrez, que también era muy bueno. De ahí pasé, me llama un día el Taller Dramático, que era un grupo que existía para ser madre Ajá. de un director que se llamaba Lubos Pistorio, otro director checo, donde fui y hice el hijo menor de la gran actriz que yo adoraba, que era Ernestina Linares, que conocí con Vicente cuando hizo Los 10 días que estremecieron al mundo. ¿Que me dice algo sobre La Rueda? La Rueda era el otro grupo donde después me invitan también para hacer otro espectáculo con Roberto Blanco. Roberto Blanco era otro de los grandes profesores y de los grandes actores de este país, que tengo el gusto y el placer de haber trabajado con él, y fue excelente el trabajo. Y también trabajé en ese tiempo con Nelson Dor, que hizo La Fierecilla Domada. Entonces yo trabajé en La Fierecilla Domada con Nelson Dor, que estaba en la Rueda. ¿Cuántos años de vida ¿Cuántos artística? años? Bueno, yo tengo ya este año, en noviembre cumplo 62 años de vida artística. Oh. 62. ¿Usted? Empecé a los 17 años. O sea, si por ejemplo, le dijeran que existen las reencarnaciones y que dentro de, no sé, en otra vida, usted vuelve a nacer, dígame si escogería la misma profesión. Seguro. Sí, ¿eh? Para mí es lo más lindo que he tenido en mi vida, poder actuar, poder decir las cosas que... Soy un poco loco, ¿no? Y toda esta locura también me da a decir cosas. Creo que todavía estoy lleno de muchas cosas que puedo decir antes que descanse. Muchísimas gracias, Aramis. Amigo entrañable, persona extremadamente humilde, sencilla, para mí, sensata. Me gustaría estar aquí mucho tiempo para seguir hablando de cosas que todavía me parece que se quedaron sin decir. Muchísimas. Pues estoy segura que esas cosas las vamos a escuchar en otro momento, claro, de usted mismo. Ojalá. Y estoy también segura y que sea contigo. Ay, sí, ojalá así sea. Que los amantes de las artes escénicas hoy han conocido muchísimo más acerca de su obra y de su vida. Muchas gracias por la sencillez con la que ha contado la historia. Gracias de su vida desde sus inicios hasta la actualidad. Eres encantadora. Yo deseo que siga, bueno, pues actuando hasta el último de sus días. Ojalá. Bueno, que los directores se embullen y nos sigan escogiendo a los dos para ver si hacemos una gran Sería obra, ideal, ella y yo. Sería un honor tremendo. Muchas gracias de verdad, excelente. Aramis. Gracias por aceptar nuestra invitación a Sobre las Tablas. Un placer. Y que entonces tengamos Aramis Delgado por mucho tiempo para poder disfrutar. Y yo le repito, como a otros invitados, que usted tiene el talento, está clarísimo, y ha tenido también la buena fortuna de haber conocido a grandes del teatro y de haber vivido cosas extraordinarias para poder contarlas y para poder darlo, así como usted mismo dice. Sí, me parece muy lindo. Y eso que no dije mucho, pero que creo que es muy... Yo trabajo mucho con los colores. Esa asociación que hago con las pinturas es que yo trabajo con los colores. Para mí es las emociones, lo que tiene uno por dentro. Trabajo con los elementos en lucha, el agua, la luz, el fuego, la tierra. Y ahí es donde encuentro los momentos más íntimos y más profundos de un actor. Ahí. Bien. Clase magistral. ¿Sí?
clase magistral, la Ah. suya. Es justo. Bueno, pues muchas gracias. Estoy segura Placer. que nos volveremos a encontrar. Así despedimos a una de las grandes personalidades del arte de las tablas en Cuba, un señor actor al que le fascina el teatro, porque fue en él donde se formó como actor profesional, pero sin dudas ha cautivado a Cuba entera. Hemos amado, odiado y hasta sufrido cada una de sus puestas en escena y en la pantalla grande y chica. Aramis Delgado arriba a los 79 años de edad y a los 62 de vida artística. El teatro, como él mismo dijese, es un oficio que lleva tiempo y dedicación. Y gracias a su persistencia y disciplina ardua, demostró que tenía madera y talento de sobra para actuar. El teatro exprimió a Aramis Delgado y sacó de él lo máximo. Sobre las tablas, te despide hasta una próxima vez, amigo y maestro querido.